Adorados queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. El día de hoy quiero una vez más recordarte, informarte, para que abras tus ojitos, para que entiendas y te des cuenta todo lo que han hecho con todos nosotros durante muchísimos años. Sé que todo esto para algunas personas es un poquito incrédulo, para otras ya sabemos la verdad, para otras hay personas que prefieren mantenerse en silencio, pero tienen sus dudas y las guardan dentro. Las personas muchas veces no damos crédito a todo lo que nos dicen y tomamos la reflexión y la decisión de burlarnos. Eso yo me he dado cuenta que lo hacen conmigo varias veces, cuando yo trato de hablarles y de decirles que están haciendo las cosas mal, o que esto ha sucedido de esta manera, y que esto no es bueno, esto es falso, esto es algo que no han debido hacer con nosotros, pero igual, muchos no creen, muchos se burlan, otros se quedan simplemente en silencio, pero necesitamos abrir los ojos. Necesitamos cerrar las puertas de la oscuridad y necesitamos abrir las puertas a la luz. No nos queda de otra, mis amores. Y si no lo hacemos, entonces ¿cuándo será el día que vamos a despertar? ¿Seguiremos dormidos toda la vida? ¿Seguiremos embelesados con las creencias que nos han obligado a sentir? ¿Seguiremos leyendo y creyendo dirección en la Biblia, cuando sabemos perfectamente bien que esa Biblia ha sido creada para confundirnos a todos? Y eso es lo que han logrado de todos nosotros. Sí, mis amores preciosos, esto es fuerte, pero es verdad. Por eso censuraron, clausuraron, eliminaron a los evangelios apócrifos, pero gracias a Dios algo sucedió, que en esas cuevas de Nag Hammadi fueron encontrados bastantes vasijas donde se ha clarificado por completo todo lo que han hecho con nosotros. Y lo bueno es que hay una gran cantidad de personas y seres humanos como tú, como yo, que estamos despiertos, pero hay otra gran cantidad que viven embelesados con las iglesias, el rosario y oraciones, Padre Nuestro, Ave María, el credo y tantas otras cosas, mantras, que las personas creen que con eso ya tienen el poder, están unidos a nuestro Padre Creador, cuando en realidad no es verdad, porque nos han obligado a creer cosas que de verdad, mis amores, es muy triste, pero no son ciertas. Nos hicieron creer que nuestro Padre Creador era el Dios impostor y lograron hacer un genocidio para ocultar que todos, mis amados corazones, sí, todos vivimos en una prisión, vivimos en la Matrix, dando alimento a los arcontes, creados ¿por quién? Por el demiurgo. Pero ya es momento de que tengas que abrir los ojitos, ya es momento de que tienes que explicar y darte cuenta tú mismo todo lo que han hecho con nosotros para poder reflexionar. Voy a empezar por narrar algo que yo siempre estoy haciendo todo lo posible para que tú te des cuenta de todo. Ahora, si no me quieres escuchar y ves que te incomoda mis charlas, te pido por favor, humildemente desde mi corazón, que cambies de canal. Pero si te interesa lo que te estoy diciendo, porque lo único que yo quiero es que tú despiertes, quiero narrarte este episodio que lo voy a hacer el día de hoy, para que puedas entender qué es lo que han hecho con nosotros. En el año de 1209, el día 22 de julio
hubo un ser humano que dijo: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Esas palabras fueron pronunciadas frente a las murallas de Béziers, al sur de Francia. El legado papal Arnaud Maury las dejó cuando sus soldados le preguntaron cómo distinguir a los herejes de los católicos dentro de la ciudad. Su respuesta fue clara y ordenó la masacre de 20.000 hombres, mujeres y niños en un solo día. Bebés arrancados de los brazos de sus madres, ancianos degollados en las escaleras de la catedral, familias enteras quemadas, vivas, dentro de la iglesia, donde buscaron refugio. Pero lo que nadie te ha contado es por qué sucedió todo esto. No fue por tierras, no fue por política, no fue por un cisma menor entre liturgia o sacramento. No fue por eso. La Iglesia de Roma desató el genocidio más sangriento de la Edad Media. ¿Por qué? Porque un grupo de personas conocía algo que nunca debieron haber descubierto. Algo tan peligroso que ninguna cantidad de sangre era demasiado para silenciarlo. Qué pena, ¿verdad? Pero eso hicieron con todos nosotros, porque pudimos haber estado en esa época. Ustedes saben que nos han obligado a la reencarnación. Bueno, continúo. Los cátaros afirmaban que el Dios que adoramos no es el verdadero Dios, que el creador de este mundo, el que exige sacrificios y obediencia y diezmos, es en realidad un impostor. Lo llamaban Red Mundi, el rey del mundo, y decía que había contraído la realidad material como una prisión para las almas divinas. 800 años después, un filósofo de Oxford llamado Nick Bostrom publicó un artículo que sacudió los cimientos de la comunidad científica. Su hipótesis de la simulación propone que es estadísticamente probable que estamos viviendo en una realidad artificial creada por una inteligencia superior. Los hermanos Walkowski llevaron esta idea a millones de personas con Matrix, donde un arquitecto diseña un mundo falso para mantener a la humanidad dormida. La ciencia moderna acaba de llegar por caminos completamente diferentes a la misma conclusión, que llevó a 500.000 de personas a la hoguera. Y esto plantea una pregunta que no puedes ignorar. Si los cátaros estaban tan equivocados, si tu herejía era tan absurda, entonces, ¿por qué la iglesia más poderosa del mundo necesitó 20 años de cruzada, la creación de la Inquisición y el exterminio sistemático de toda una cultura para destruirla? ¿Por qué no bastó con debates teológicos? ¿Por qué no fue suficiente la excomunión? ¿Por qué fue necesario quemar vivos a cientos de hombres y mujeres que caminaban hacia las llamas cantando himnos de liberación? Qué pena, ¿verdad? Quizás porque sabían algo que tú estás a punto de descubrir en este momento, mi corazón. Es por eso que estoy aquí, porque necesito compartirte todo esto. ¿Por qué esa doctrina de Roma intentó borrar de la historia? Vas a entender por qué el consulamentum, el único sacramento cátaro, era más peligroso para la institución eclesiástica que cualquier ejército. Tú vas a descubrir la conexión entre la filosofía medieval y la física cuántica moderna, y vas a escuchar la profecía que el último cátaro pronunció antes de morir.
una profecía que se cumplió exactamente 700 años después. El nombre de la persona que narra todo esto es Beltrán del Ros. Él fue escriba de la Santa Inquisición en Toulouse durante los años más oscuros de la persecución. Su trabajo, dice, era transcribir las confesiones de los herejes antes de que fueran entregadas al brazo secular para su ejecución. Escuchó cientos de testimonios, documentó las palabras finales de perfectos y perfectas que preferían las llamas antes de renunciar a lo que sabía. Y todo lo que él escuchó cambió todo lo que él creía sobre Dios, sobre la iglesia y sobre la naturaleza de este mundo. Esto es lo que ellos sabían. Capítulo 1. La herejía. Dice él: llegué a Toulouse en el verano de 1245, un año después de la caída de Montsegur. Tenía 23 años, había estudiado latín y retórica en París, y creía con toda la convicción de mi juventud que servir a la Inquisición era servir a Dios. Los dominicos me habían reclutado por mi caligrafía impecable y mi capacidad para trabajar largas horas sin descanso. Mi función era simple, pero crucial: transcribir palabra por palabra los interrogatorios de los sospechosos de herejías. El primer hereje que vi morir se llamaba Guillem Otier. Era un hombre de 60 años, delgado, hasta el punto de parecer transparente, con ojos que brillaban con una claridad que me perturbó. Desde el momento en que lo trajeron a la sala de interrogatorios, había sido perfecto durante 30 años. Había administrado el consolementum a cientos de creyentes, y ahora estaba encadenado frente a mí esperando preguntas cuyas respuestas lo condenarían a las llamas. El inquisidor Bernard de Caud comenzó con las fórmulas habituales y le preguntó si creía que la Iglesia romana era la verdadera Iglesia de Cristo. Guillén sonrió con una suavidad que me heló la sangre y respondió que la Iglesia de Roma era la sinagoga de Satanás, profetizada en el Apocalipsis. Bernard de Caud no se inmutó. Había escuchado esto antes. Procedió con lo siguiente. Pregunta. Le preguntó si creía que Dios había creado todas las cosas visibles e invisibles. Y aquí Guillén dijo algo que nunca podré olvidar. Hay dos creaciones, dijo, una invisible y es eterna, perfecta, obra del verdadero Padre, del verdadero Dios, que es puro espíritu y luz, y la otra es visible, temporal, corrupta, obra del príncipe de este mundo, el que llamamos Rey Mundi. Tu cuerpo, esta sala, estas cadenas, el sol que brilla afuera, los animales que matan, otros animales para sobrevivir, las enfermedades que pudren la carne, el hambre que devora a los niños inocentes, todo lo material es creación del Dios falso. El verdadero Dios no creó nada de esto. El verdadero Dios jamás crearía un mundo donde el sufrimiento es la norma y la muerte del destino inevitable de toda criatura. Bernard Q preguntó entonces, ¿quién era este Red Mundi? Y Guillén respondió que era Satanás, el ángel caído. El demiurgo de los antiguos gnósticos, aquel que en su soberbia quiso ser como el Padre, creó una imitación defectuosa del reino celestial. Este mundo es la imitación, dijo. Esta realidad es la copia fallida de una realidad superior. Y nosotros, las almas atrapadas en estos cuerpos de carne, somos fragmentos divinos, exiliados en territorio enemigo. Escribí cada palabra mientras mi mano temblaba. Ligeramente había estudiado a los padres de la Iglesia, conocía las refutaciones de San Agustín contra los maniqueos,
Sabía que esta doctrina había sido condenada una y otra vez durante 1000 años, que nunca la habían escuchado expresada con tal claridad, con tal coherencia y con tal serenidad. Gillen no hablaba como un loco ni como un rebelde, hablaba como alguien que describe el paisaje que ve desde su ventana. El interrogatorio duró 3 días. Gillen explicó cómo las almas habían sido seducidas para abandonar el reino de luz y descender a la materia. Explicó cómo el demiurgo les había encerrado en cuerpos de carne, haciéndoles olvidar su origen divino. Explicó cómo Cristo no era un hombre que había muerto en la cruz, sino un mensajero espiritual enviado por el verdadero Dios para recordarnos quiénes somos realmente. Explicó cómo el consolamentum, la imposición de manos transmitida desde los apóstoles, despertaba el alma de su amnesia cósmica y la reconectaba con su fuente celestial. Y fue entonces cuando dijo algo que cambió la vida para siempre. Tú también lo sientes, dijo mirándome directamente mientras yo escribía. Puedo verlo en tus ojos, esa sensación que algo está mal, de que este mundo no tiene sentido tal como te lo explicaron, de que el sufrimiento de los inocentes no puede ser obra de un Dios bueno, de que hay una verdad más profunda que te ha sido ocultada. Esa sensación no es debilidad ni tentación diabólica. Es el recuerdo dormido de tu alma. Es la parte de ti que sabe que no pertenece a este lugar. Bernard de Q ordenó silencio al prisionero, pero el daño estaba hecho. Las palabras de Gillen habían encontrado grietas en mi fe, que ya ni siquiera sabía que existían. Gillimer fue quemado vivo 3 días después en la plaza de Sanán. Camino hacia la pira, sin resistencia, sin súplicas ni maldiciones contra sus verdugos. Mientras las llamas comenzaban a lamerle los pies, empezó a cantar un himno enocitano que nunca pude identificar. Murió cantando y su rostro, hasta que el humo lo ocultó de vista, mostraba algo que solo puedo describir como alivio. Esa noche yo no pude dormir y las muchas noches que siguieron tampoco. Durante los meses siguientes transcribí decenas de interrogatorios más, escuché a hombres y mujeres de todas las edades y condiciones explicar la misma doctrina con variaciones menores. Algunos eran elocuentes como Gillen, otros eran campesinos y letrados que solo podían repetir lo que habían aprendido de memoria, pero todos coincidían en los puntos esenciales. 2 principios, 2 creaciones, el alma divina atrapada en la carne y el considerementum como vía de liberación. Y todos, absolutamente todos, caminaban hacia la muerte con la misma serenidad. Desconcertada, comencé a hacerme preguntas que no debía hacerme. Si esta herejía era tan obviamente falsa, ¿por qué miles de personas preferían morir antes que adjurar de ella? Si los perfectos eran siervos del por qué vivían en pobreza voluntaria, abstinencia total y servicio constante a los enfermos y moribundos, mientras muchos de nuestros obispos acumulaban riqueza y mantenían concubina. Si el demiurgo era una invención absurda, ¿por qué la idea de explicar el problema del mal con una coherencia que ningún teólogo católico podía lograrlo? Sobre todo porque yo mismo sentía esa extrañeza ante el mundo de Gillen. Había descrito una sensación de no pertenecer, esa intuición de que la realidad oficial era una máscara sobre algo más profundo. Un día encontré en los archivos un documento que cambió todo. Era una copia del libro de los 2 principios, el Tratado Teológico Cátaro, escrito por Giovanni di Lugio. Debería haber sido destruido. Todos los textos heréticos debían ser quemados junto con sus autores, pero alguien lo había conservado, quizás como material de estudio para refutar mejor la herejía. Lo leí completo en una sola noche y entonces recién entendí por qué la iglesia estaba tan aterrorizada. El libro de los 2 principios no era el delirio de fanáticos ignorantes.
Era un tratado filosófico riguroso que atacaba el problema del mal con una logia impecable. Si Dios es omnipotente, omnipresente, argumentaba entonces, puede evitar el mal. Si Dios es bueno, entonces quiere evitar el mal. Si Dios es omnisciente, entonces sabe cómo evitar el mal. Sin embargo, el mal existe. Por lo tanto, el bien Dios no es omnipotente, o no es bueno, o no es omnisciente, o no creó este mundo donde el mal prolifera. La teología católica había intentado resolver este problema con el concepto de libre albedrío. Dios permite el mal para preservar la libertad humana, pero Giovanni di Lugio demolía este argumento con precisión quirúrgica. ¿Qué libre albedrío tiene el niño que nace enfermo y muere antes de poder elegir? Nada. ¿Qué libre albedrío tiene el animal inocente que es devorado vivo por un depredador? ¿Qué libre albedrío tiene una criatura que sufre desastres naturales, epidemias, hambrunas, que ninguna decisión humana causó? El mal del mundo excede verdaderamente a lo que puede explicarse por el pecado humano. Escribió Giovanni, por lo tanto, el mal es constitutivo de la creación material misma, y un Dios bueno no crearía algo constitutivamente malo. La conclusión es inevitable. El creador del mundo material no es Dios bueno que adoramos, es el otro inferior, limitado, quizás malévolo, quizás simplemente incompetente. Cerré el libro con manos temblorosas, había leído la herejía definitiva, la negación de Dios. Creó el mundo y no podía encontrar un error en el razonamiento. En los meses siguientes fueron más difíciles de mi vida. Seguí transcribiendo interrogatorios, seguí viviendo herejes caminar hacia las llamas, pero yo no podía creer que estuvieran equivocados y que no podía decírselo a nadie sin arriesgar mi propia vida. Pues una noche, un perfecto anciano llamado Pierre Moore me miró durante su interrogatorio, dijo algo que nunca olvidé. No tengas miedo, hijo mío. El conocimiento que has recibido es una semilla. Puede tardar años en germinar, puede tardar generaciones, pero la verdad no puede ser destruida jamás. Solo puede ser enterrada por un tiempo, y todo lo que se entierra eventualmente sale a la luz. Pierre Moore fue quemado a la mañana siguiente, pero las palabras quedaron grabadas en mi memoria como una profecía. Ahora entiendo lo que quiso decir hace 700 años. Después de que el último cátaro fuera ejecutado, sus ideas resurgen diferentes. La hipótesis de la simulación, la teoría de que vivimos en una realidad artificial, la sospecha creciente de que el universo material es una construcción, no la realidad fundamental. Los físicos modernos hablan de la materia, que es, en última instancia, información. Los neurocientíficos descubren que nuestra percepción del mundo es una construcción cerebral, no un acceso directo a la realidad. Pues los filósofos de Oxford calculan probabilidades de que existamos dentro de una simulación computacional. Nadie usa la palabra Redmundi ni demiurgo, pero la estructura es idéntica. Hay dos realidades, superior que no podemos percibir directamente y hay una realidad inferior construida que tomamos por la única realidad, y hay algo que nosotros que intuye la diferencia. Los cátaros fueron exterminados por conocer esto, 800 años antes de que la ciencia empezara a sospecharlo. Quizás ahora entiendas por qué la iglesia necesitó tanta sangre para silenciarlos. No era una herejía menor sobre la naturaleza de los sacramentos o la autoridad papal. Era la afirmación de que todo el sistema religioso occidental estaba construido sobre una mentira fundamental, que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios celoso, que exige sacrificios y castiga generaciones por los pecados de sus ancestros, no era el Padre Celestial de Jesús, era el carcelero de las almas. Si esto era cierto, entonces la iglesia no era la casa de Dios, era la casa
del guardián de la prisión. Esa idea no podía ser debatida, solo podía ser eliminada junto con todos los que sostenía. Pero la verdad, como dijo Pierre Morry, no puede ser destruida, solo puede ser enterrada. Por un tiempo ahora está emergiendo de nuevo. Si has llegado hasta aquí, es porque todo lo que te estoy diciendo te está resonando, ¿verdad? Porque tú en el fondo de todo esto siempre has sospechado que el mundo no es lo que parece. Entonces esa sensación que tú tenías no te debe extrañar, porque tú no perteneces completamente a esta realidad de intuir algo más allá de lo visible. Es exactamente lo que los cátaros llamaban al despertar del alma. Y es solo el comienzo de lo que vamos a ir a explorar con la figura de Redmundi, el dios falso, que según los cátaros creó esta prisión material. Vas a descubrir sus orígenes en el gnosticismo antiguo, su conexión con el demiurgo de Platón y con esa idea de que ha persistido subterráneamente durante 2000 años hasta emerger en la ciencia y el arte contemporáneos. Porque lo que los cátaros conocían no murió con ellos en la hoguera de Angedok. Sobrevivió en manuscritos ocultos, en tradiciones orales secretas, en el inconsciente colectivo de Occidente y ahora está regresando. Vamos al capítulo 2. El Dios que creó la prisión. Existe una pregunta en mi corazón que ningún teólogo cristiano ha podido responder satisfactoriamente en 2000 años de historia. Es una pregunta simple que cualquier niño puede formular y que ha atormentado a los más grandes pensadores de todas las épocas. Si Dios es todopoderoso, completamente bueno y omnisciente, ¿por qué existe el sufrimiento? San Agustín intentó resolver con la teoría del pecado original. Sufrimos porque Adán y Eva desobedecieron, pero todo eso no explica por qué Dios bueno castiga a las miles de millones de personas por un acto que no cometieron. Tampoco explica el sufrimiento animal que procedió a la existencia humana por cientos de millones de años. Santo Tomás de Aquino argumentó que Dios permite que el mal para obtener el bien mayor, pero eso te convierte en Dios, en un utilitarista que calcula el sufrimiento de criaturas individuales como precio aceptado para lograr objetivos cósmicos y no explica el mal gratuito, el sufrimiento, que no produce ningún bien aparente. Propuso que vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero Voltaire demolió esta idea con una sola imagen, el terremoto de Lisboa de 1755, donde 30.000 personas murieron mientras asistían a misa, muchas de ellas aplastadas por los techos de las iglesias donde rezaban. Estos son los mejores argumentos de la teología cristiana. Ha producido en 20 siglos y todos fallan ante la magnitud del sufrimiento que existe en este mundo. Pues los cátaros tenían una respuesta diferente, una respuesta que los teólogos ortodoxos no podían refutar, solo prohibir. El sufrimiento existe, porque el creador de este mundo es bueno. No decían que Dios no existía, no eran ateos. Al contrario, su fe en el verdadero Dios era tan intensa que estaban dispuestos a morir por ella. Lo que negaban era que el verdadero Dios hubiera creado la realidad material. Lo que percibimos para entender su doctrina necesitaba conocer el demiurgo. La palabra viene del griego y significa artesano o trabajador. Platón la usó en su diálogo Timeo para describir a un ser divino que da forma al mundo material siguiendo el modelo de las ideas eternas. En el sistema platónico, el demiurgo no es malo, solo limitado. Trabaja con materia preexistente y caótica, intentando imprimirle orden según patrones perfectos que contempla en el mundo de las ideas. Pero los gnósticos, esos místicos de los primeros siglos cristianos, que la iglesia persiguió con tanta hazaña como perseguiría
después a... Ay, mis amores preciosos, ¿dónde me he quedado? Los cátaros desarrollaron una versión mucho más oscura que esta figura. En los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945, el demiurgo aparece como un ser ignorante y arrogante. Según estos textos, el verdadero Dios es una entidad absolutamente trascendente, tan perfecta y tan elevada que ni siquiera pueden tener contacto directo con la materia. De este Dios supremo emanan sucesivas capas de seres espirituales llamados eones, cada vez alejados de la fuente original. En algún punto de esta cadena de emanación, algo sale mal. Un llamado Sofía, que significa sabiduría, intenta crear por su cuenta, sin el consentimiento del Padre. El resultado es un aborto cósmico, no un ser deforme o ignorante, que nace fuera del pleroma, el reino de la plenitud divina. Este ser deforme es el demiurgo, y lo primero que hace es crear un mundo material según los gnósticos. El demiurgo no sabe que existen seres superiores a él. Mira a su alrededor, ve solo el caos y la oscuridad y concluye que él es el único Dios. En su arrogancia proclama: yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Esa frase aparece repetidamente en el Antiguo Testamento. Para los gnósticos, esta prueba de que el Dios del Antiguo Testamento era precisamente el demiurgo, ignorante, no el verdadero Dios trascendente. El mundo material que el demiurgo crea está marcado por su propia imperfección. Es un reino de limitación, sufrimiento, decadencia y muerte. No podría ser de otra manera, porque su creador mismo es un ser limitado, ignorante de su propia condición. Pero hay algo que los seres humanos que no pertenecen a este mundo defectuoso, la chispa divina, un fragmento del pleroma que quedó atrapado en la materia cuando Sofía cayó. Esta chispa es nuestra verdadera. Es la parte de nosotros que siente, que no pertenece aquí. Es el origen de esa nostalgia inexplicable, que a veces sentimos esa sensación de estar exilados de un hogar que no podemos recordar, pero que sabemos que existe, el demiurgo. Consciente de que hay algo en los humanos que no le pertenece, intenta mantener las almas dormidas y distraídas, crear religiones que lo adoran a él, instituciones que refuerzan el apego al mundo material, síntomas de pensamiento que niegan la existencia de cualquier realidad superior. Quiero que olvidemos nuestra verdadera naturaleza. Él quiere eso, quiere que confundamos la prisión con el hogar. Esa es la gnosis, el conocimiento salvífico que los gnósticos buscaban. No es el conocimiento intelectual, sino el reconocimiento directo de la propia identidad divina. El despertar del sueño del demiurgo es recordar quiénes somos realmente, mis corazones, pues la Iglesia cristiana ortodoxa dedicó siglos a destruir al gnosticismo. Quemó todos sus textos, excomulgó a sus seguidores, escribió tratados enteros refutando esas doctrinas. Para el siglo III, el gnosticismo parecía completamente extinguido, pero las ideas no mueren tan fácilmente. En el siglo III, un profeta persa llamado Maní fundó una religión que combinaba elementos gnósticos con zoroastrismo, budismo y cristianismo. El maniqueísmo se extendió desde España hasta China, convirtiéndose en una de las religiones más difundidas del mundo antiguo. San Agustín fue maniqueo durante 9 años antes de convertirse al cristianismo, y muchos estudiosos creen que nunca logró desprenderse completamente de su influencia. El maniqueísmo también fue perseguido.
pero fragmentos de su doctrina sobrevivieron en grupos que se movían por los márgenes del imperio. En Armenia surgieron los paulicianos, que rechazaban el Antiguo Testamento y creían en un Dios de principios cósmicos enfrentados cuando el imperio bizantino intentó destruirlos. Muchos fueron deportados a los Balcanes en Bulgaria. En el siglo X, un sacerdote llamado Bogomil comenzó a predicar una doctrina que combinaba los elementos paulicianos con cristianismo local. Sus seguidores, los bogiamilos, creían que el mundo material había sido creado por Satanael, el hijo mayor de Dios, que se rebeló contra su padre. El cuerpo de Adán era obra de Satanael, pero Dios insufló en él un alma divina. La historia humana es la historia de las almas atrapadas intentando liberarse de la prisión material. Los bogimilios inventaron misioneros por todo el Mediterráneo. Eso fue en el año 1167. Un obispo bogimilo llamado Nicetas viajó desde Constantinopla hasta el sur de Francia para presidir un concilio en las comunidades heréticas locales. Este concilio de San Félix Loragüe marcó la constitución formal de la iglesia cátara. Así luego de la antigua Gnosis o Occitania, desde los gnósticos de Alejandría, pasando por Maní en Persia, los paulicianos en Armenia, Bogomil en Bulgaria, hasta los perfectos de Languedoc, una cadena ininterrumpida de transmisión a través de 1000 años de persecución, y ahora los cátaros articulaban la doctrina con una claridad que ninguno de sus predecesores había logrado. Red Mundi, el rey del mundo, es el nombre que daban al demiurgo, es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios celoso que prohíbe comer del árbol del conocimiento, que destruye ciudades enteras cuando la desangran, que demanda sacrificios de sangre y exige obediencia absoluta. Es el príncipe de este mundo que Jesús mencionaba en los evangelios. Es el Dios de este siglo, que San Pablo dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero Redmi no es todopoderoso, no puede alegrar todo del reino espiritual que existe más allá de su dominio. No puede destruir la chispa divina que habita en todos los seres humanos, solo adormecerla y confundirla como lo está haciendo hasta ahora. Y no pueden impedir que el verdadero Dios envíe mensajes para despertar a las almas dormidas. Según Jesús, para los cátaros, era uno de estos mensajeros que no era un ser humano, de carne y hueso, porque la carne es creación de Red Mundi. Él era un ser puramente espiritual. Adoptó la apariencia de un cuerpo para poder comunicarse con los humanos atrapados en la materia. No murió realmente en la cruz, porque no tenía el cuerpo real, no pudiera morir. La crucifixión fue una ilusión diseñada para engañar a los poderes de este mundo. Lo que Jesús trajo no fue salvación a través del sacrificio de la sangre. Lo que trajo fue conocimiento, el conocimiento de que no pertenecemos a este mundo, de que el Dios que nos mantiene aquí es el verdadero Dios que hay en camino de regreso hacia el reino de luz. Pues este conocimiento, mis corazones, se transmitía a través de consolamentum, el único sacramento cátaro, y el consolamentum era precisamente lo que la Iglesia de Roma no podía permitir que existiera. Imagina por un momento las implicaciones de la doctrina cátara para la institución eclesiástica. Si el Dios del Antiguo Testamento es Red Myth, entonces toda la teología basada en la comunidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se derrumba. La Iglesia no es la heredera de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob, es la continuadora de un sistema de adoración al Dios falso. Si el mundo material es creación del mal, entonces los sacramentos que usan materia, como el agua del bautismo, el pan de la Eucaristía, no pueden transmitir gracia divina.
Todo eso son rituales vacíos, a lo sumo trampas espirituales, y en el peor de los casos, si la salvación viene por el conocimiento y no por la fe en doctrinas oficiales, ni obediencia a las jerarquías, entonces los sacerdotes, obispos y papas pierden su función. Por gusto están aquí. No tienen necesidad de intermediarios entre el alma y la fuente divina. Y si el consolementum puede ser administrado por cualquier persona que lo haya recibido, sin necesidad de ser ordenado eclesiásticamente ni autorización institucional, entonces todo el sistema de poder de la Iglesia había construido durante 1000 años queda obsoleto. Todos ya nos hemos dado cuenta, mis amores. Ya hemos despertado. Ya estamos acá conscientes y cuerdos y hemos comprendido verdaderamente lo que han hecho con todos nosotros. Pero necesitamos que el resto del mundo despierte, mis corazones. Necesitamos abrir los ojitos a la verdad y a la realidad. Necesitamos seguir narrando las cosas como verdaderamente son para que todos ustedes puedan entenderlas. Es que ya basta de cerrar los ojos, mis amores. Basta de vivir en la ignorancia. Basta de ir a la iglesia y dar la plata para que el cura oficie la misa y para otras iglesias los diezmos. ¿Hasta cuándo vamos a estar así con los ojos vendados y cerrados? Porque acá en mi ciudad por todo lado ya hay iglesias nuevas. Y el que está de jefe de ahí de esa iglesia, no sé qué nombre le ponen, es el que tiene carro, el que tiene casa propia, el que saca y exprime a los más humildes que a veces ni el sueldo mínimo ganan. ¿Hasta cuándo vamos a estar así, mis corazones? ¿Hasta cuándo vamos a ir a una iglesia a pedir que nos pasen una misa y a pagar por el bautismo, por la confirmación, por la extremaunción, por todo lo que nos piden? Basta, yo también era católica cuando era joven, hasta que abrí los ojos a la realidad, hasta que comprendí lo que han hecho con nosotros, hasta que me di cuenta de toda esta cruel realidad que estamos viviendo y que necesitamos todos abrir los ojitos. Mis amores, todos tenemos dificultades, todos pasamos por pruebas, pero tenemos que vencerlas de pie. No tenemos que asustarnos, ni tenemos por qué estar temerosos ni con miedo. Hagamos las cosas con un fundamento, con la luz divina que está en nuestro corazón, y de esa luz saquemos toda la fuerza para lograrlo, mis amores. Si ponemos desde hoy día ese momento en énfasis con nuestra chispa divina, todo lo podremos lograr. Si tienes alguna dificultad, si careces de algo, si te falta fuerzas para seguir, si sientes que ya no das más y que las cosas que te están pasando son muy fuertes y que sientes que te quieres ahogar, por favor, abre esa puerta que está en tu corazón. Visualízate dentro de la llama trina. Ingresa ahí y tú verás lo que va a conseguir. De ti depende lograrlo, mi corazón precioso. Yo voy a continuar narrándote cosas y situaciones para que tú sigas abriendo los ojos y sigas despertando mi amor divino. Cada día lo voy a hacer. Quizás poco a poco, pero necesitamos hacerlo. Y tienes que lograrlo, mi corazón. Para mí ha sido un placer estar con todos ustedes, mis amores. Ustedes saben que yo los amo. Besitos. Chao. Hasta prontito.